mí es muy grato estar con ustedes nuevamente y quiero agradecerles doblemente. En realidad tendría que hacer un triple agradecimiento. En primer lugar, a Youth Intergentes y también a todas las organizaciones estudiantiles que están respaldando esta actividad. Youth Intergentes, con quienes tenemos una larga y muy fructífera, digamos, vinculación, especialmente en la persona de Jocelyn Roca, que es tan entusiasta y tiene tan buenas ideas junto con sus equipos de trabajo, ¿no? Y además su comité directivo, que es tan, digamos, dinámico. También al Aleph, a Bimanakui y también a Commonwealth of Law, que están también apoyando esta actividad. Y el segundo agradecimiento es por estar un sábado tan temprano. A veces los días sábados a estas horas son los momentos en que uno, digamos, se queda un poco más a descansar o desea hacer otras cosas. Realmente les agradezco que me estén acompañando acá. Y en tercer lugar, quería yo también agradecerles por estar aquí, a pesar de la situación en la que se vive en nuestro país. Como decía Jocelyn, digamos, creo que una de las fortalezas que tiene el Perú son las personas que vivimos aquí, las personas que tenemos un compromiso con nuestro país. Entonces, creo que hay que confiar y hacer nuestro mejor esfuerzo para que precisamente lleguemos a tener el país que queremos. Y yo creo que todo eso se tiene que hacer dentro de un Estado de Derecho, con respeto y además, digamos, sin violencia. Entonces, creo que eso es también algo que quería decirles y les agradezco muy sinceramente que me puedan acompañar el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema que a algunos les puede parecer un tema, digamos, extraño, no necesariamente fácil de entender, pero para mí siempre me ha parecido un tema muy fascinante, que es el tema de la fragmentación del derecho internacional. No sé si se llega a ver la presentación, ¿me pueden avisar, por favor? Sí, doctora. ¿Sí? Ahí está la presentación. Bien, muchísimas gracias. Entonces, lo primero que yo quiero es tal vez plantearles qué cosa entiendo por fragmentación, o sea, qué es para mí la fragmentación. Y cuando tal vez queremos hablar de la fragmentación del derecho internacional, una de las cosas que tal vez nos viene a la mente es que el derecho internacional está en peligro, que el derecho internacional está de alguna manera en una situación de indefensión, de desprotección, de vulnerabilidad, y que tal vez le queda muy poca, digamos, perspectiva. Esto no es así. Yo creo que la fragmentación es algo que ha existido mucho tiempo, pero que tal vez ha llamado la atención, digamos, a la comunidad académica, a la doctrina, hace muy pocos años, digamos, hace unos 20 años atrás. Pero creo que es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar, sobre todo si queremos saber qué cosa es el derecho internacional y qué esperar del derecho internacional y de los regímenes especiales con los cuales muy probablemente ustedes estarán bastante más familiarizados. Ahora bien, recordemos que el derecho internacional, ¿qué cosa es? Es un conjunto de normas que regula las relaciones internacionales de los sujetos que conforman esta comunidad internacional. ¿Para qué se han reunido estos sujetos? Dentro de una perspectiva sociológica, los sujetos de derecho internacional, especialmente los estados, lo que han querido es juntarse para efectos de llevar a cabo una serie de acciones que les permitan conseguir sus fines, los fines que son comunes, y obviamente vivir en paz. Vivir en un mundo en el cual la violencia, digamos, el uso de la fuerza, la guerra, no sea, digamos, lo normal en el día a día de las relaciones internacionales. Ahora bien, la fragmentación, como les decía, podría llevarnos a pensar que es esta imagen, ¿no? La ruptura de algo, la destrucción de algo. Pero creo que esto no es así. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de ver qué cosa se entiende por la doctrina, por la fragmentación del derecho internacional contemporáneamente, vamos a tener en cuenta que hay dos palabras claves: diversificación y especialización. Es decir, el derecho internacional hoy en día es un derecho cada vez más diverso, diferente, amplio, distinto, y además especializado, es decir, se dedica a ciertos temas, se dedica a ciertos problemas de una manera directa, de una manera mucho más acotada, y que eso lleva al surgimiento de un conjunto normativo, un conjunto de normas,
que tienen un cierto grado de autonomía, un cierto grado de diferenciación frente a los otros, como vamos a ver en su momento, pero estos distintos regímenes normativos que tratan de responder a ciertos temas que son importantes, digamos, no solamente de coyuntura, a veces pueden entrar en conflicto entre sí y con lo que nosotros llamamos el derecho internacional general. Para quienes estuvieron conmigo en la primera presentación, recordemos que el derecho internacional general es en buena cuenta el derecho internacional que está a la base de todas las llamadas especialidades o ramas del derecho internacional. El derecho internacional público es ese aspecto, digamos, que regula las relaciones de naturaleza internacional, pero pública. Mientras cuando estamos, por ejemplo, en el ámbito comercial, vamos a encontrar al derecho internacional del comercio, vamos a encontrar también a los derechos internacionales de los derechos humanos, entre otros. Entonces, en la práctica, en la realidad, constatamos que efectivamente existe una diversificación y una especialización del derecho internacional porque han surgido un montón de instituciones y regímenes normativos. Ahora bien, la fragmentación significaría esto, es decir, que tendríamos algo muy sólido, como esta especie de cubo, que de repente empieza a destruirse en pedazos pequeños, y esta imagen, tal vez, a mi entender, no expresa lo que sucede en la fragmentación en el mundo contemporáneo. ¿Por qué? Porque en el mundo contemporáneo, digamos, no es que el derecho internacional se esté, digamos, dividiendo en pequeñas parcelas o pequeños cubos, como podríamos ver en esta imagen, que sean iguales entre sí. Al contrario, precisamente es la fragmentación la que está llevando a evidenciar la diversidad, a evidenciar la diferencia entre los distintos regímenes que están surgiendo y el derecho internacional general. En otras palabras, no es que el derecho internacional general se está parcelando, se está dividiendo, se está cortando como este cubo, o podríamos pensar en una torta, si queremos, o en una rebanada de pan, si queremos pensar en una cosa mucho más coloquial. Lo cierto es que esto, a mi entender, no expresa la fragmentación porque las distintas divisiones que encontraremos, las diversificaciones, no son, digamos, homólogas, no son iguales, no son, digamos, versiones en pequeño del todo. ¿Qué podría decir respecto a esta imagen? Una imagen de un típico racimo de uvas. Tal vez esa es la fragmentación. A mi entender, y aunque esto pudiese parecer paradójico, porque la palabra que ha sido escogida por la doctrina y que también la ha referido la internacional es fragmentación, y les repito, uno podría pensar en la destrucción de algo completo en pequeños pedazos, que sería un poco la imagen que hace un momento veíamos, la imagen del cubo destruido, más no una imagen destructiva como la que estábamos viendo hace un momento, una, digamos, una ventana rota, podríamos decir un vidrio roto. Yo creo que la fragmentación es entendida como el surgimiento de una serie de regímenes especiales, de regímenes que tienen, digamos, ciertas características, principios, instituciones propias, que podrían estar cerca o no entre sí. Pensemos, por ejemplo, en estas uvas. Acá ustedes pueden ver las uvas, están algunas más cercas que otras, esas están más alejadas. Si ustedes han visto un racimo de uvas, normalmente las que están más colocadas externamente, cerca al sol, suelen estar a veces un poquito más coloreadas o tener un brillo mucho más dorado que aquellas que se encuentran, digamos, en la sombra. Pero lo cierto es que, a mi entender, tal vez acá tendríamos una idea de fragmentación, una idea gráfica de lo que es la fragmentación en el derecho internacional contemporáneo, y les reitero por qué. Porque vamos a encontrar como este tronco que une a todas las uvas, el tallo que une todo el racimo, vamos a encontrar algo en común, que es el derecho internacional general, al margen del surgimiento de una serie de regímenes especiales, que son los que vamos a encontrar aquí como las distintas uvas. Evidentemente en el derecho internacional no hay tantas uvas, es simplemente una imagen para poder expresar la relación que hay entre este elemento que es común y sin el cual las uvas no pueden existir, pero que sí nos lleva a ver la independencia, la diversidad, digamos, la separación muchas veces de estos regímenes especiales.
Entonces, recordando qué cosa es fragmentación. Fragmentación es la diversificación, la especialización del derecho internacional en distintos regímenes especiales, en distintos ordenamientos que tienen entre sí, digamos, ciertas características, ciertos principios, ciertas instituciones, más allá de las reglas, que resultan siendo propias, que no se comparten necesariamente con el derecho internacional general. Entonces, ¿por qué existe la fragmentación? Uno se podría preguntar, pero si el derecho internacional es uno, si el derecho internacional busca, digamos, esta convivencia pacífica en la comunidad internacional y sobre todo conseguir fines comunes y alcanzar la paz, ¿por qué se fragmenta? Y en realidad podemos encontrar causas mucho más contemporáneas y causas más antiguas. Vamos a ver las causas más contemporáneas. Koskeniemi, que ha tenido una labor muy importante en la Comisión de Derecho Internacional, además de la comisión misma, en un informe sobre fragmentación, y Rodiles, algunos autores que han reflexionado sobre el tema, en realidad subrayan el dinamismo y la vitalidad del derecho internacional en un mundo globalizado. Si ustedes ven, esta causa de fragmentación es una causa positiva. El mundo se globalizó. Si ustedes recuerdan lo que veíamos en la primera sesión, la globalización en realidad es un fenómeno que alcanza el planeta y que tenía como primer objetivo articular economías, articular mercados, articular empresas, articular personas, pero que después ha ido pasando a otros planos. ¿Por qué nosotros podemos saber en tiempo real lo que está pasando, por ejemplo, en Hong Kong, las protestas que hay en Hong Kong? ¿Por qué podemos nosotros saber qué cosa está sucediendo en Estados Unidos con la votación última, digamos, y todos los problemas, digamos, que están surgiendo entre, digamos, el candidato que presuntamente ha ganado las elecciones, que es Joe Biden, y Donald Trump, el presidente actual? Es porque estamos conectados. Y esta conexión es gracias a las telecomunicaciones. También teníamos una gran posibilidad de transportarnos con mucha libertad y con mucha facilidad por el mundo, cosa que se ha visto de alguna manera limitado por la pandemia actualmente. Pero lo cierto es que es el mundo que vivimos. Entonces, el derecho internacional no puede estar sordo ni ajeno a las nuevas demandas, a las nuevas controversias, a los nuevos problemas que surgen en el derecho internacional y a las nuevas sensibilidades también. Si pensamos tal vez hace 50 o 60 años, el tema del cuidado del ambiente tal vez empezaba a ser discutido en pequeños grupos. Y habían algunos, digamos, tratadistas que se mostraban interesados en el tema. Pero hoy en día el tema, digamos, de enfrentar de manera conjunta a los retos y problemas, digamos, ambientales, ya resulta siendo una cuestión que trasciende a un grupo de estados, sino se convierte en un problema para todo el mundo, no solamente a los estados, digamos, las organizaciones internacionales, sino las personas naturales y también las empresas, entonces a las personas jurídicas. Entonces, hay ciertos temas que están llevando a que el derecho internacional tenga que reaccionar. Y en esta línea del derecho internacional ambiental, por ejemplo, tenemos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo muy importante respecto al cual va a resultar siendo muy valioso, muy, digamos, relevante empezar digamos, a evaluar los efectos de las obligaciones a las cuales los estados han contraído. Entonces, es importante tener actualmente esta causa de fragmentación. El mundo es un mundo globalizado, el mundo es un mundo interconectado. Ya no son problemas que nos enteramos después de una semana, que suceden en otros, digamos, áreas geográficas del planeta. Podemos prender la televisión, podemos prender, digamos, nuestro celular y vamos a encontrar que allí está la información sobre lo que está sucediendo a miles de kilómetros de Lima o de, digamos, Perú, o del lugar donde nos encontremos. Entonces, eso también es lo que lleva a que el derecho internacional, en la búsqueda de respuestas a problemas globales, lo que haga es diversificarse, diferenciarse y también especializarse. Ahora, Rodiles también establece que el derecho internacional poco a poco se ha ido metiendo más en las relaciones internacionales
últimamente. ¿Esto qué significa? Es lo que ella llama la juridificación, es decir, habían temas que antes eran más entendidos como de relaciones internacionales o temas desde una perspectiva política o económica internacional, pero que ahora se han vuelto más jurídicos porque están expresados en términos de derechos u obligaciones en, por ejemplo, tratados, en costumbres internacionales, o también han sido evidenciados en otros instrumentos. Entonces, yo creo que también este intento de dar respuestas, de dar, digamos, también normas respecto a temas que antes no teníamos, digamos, no teníamos desarrollados, es también parte de este proceso de fragmentación. Además, la fragmentación también responde a intereses de sujetos y actores internacionales. Si nosotros pudiésemos hacer digamos, un seguimiento de cómo se ha ido, digamos, estableciendo casi naturalmente y con mucha fortaleza el derecho internacional ambiental, es porque han habido actores internacionales, han habido, digamos, a veces individuos, ONGs, grupos que han ido presionando para que el derecho internacional empiece a preocuparse por ciertos temas que antes no estaban, digamos, en su agenda. En la agenda, digamos, de Naciones Unidas, en la agenda de una serie de organizaciones internacionales, y ni siquiera resultaban siendo interesantes para los estados. Ahora, esta imagen sobre las causas de la fragmentación contemporáneamente, que de alguna manera, digamos, tienen un correlato con lo que ha dicho la Comisión de Derecho Internacional en su informe sobre fragmentación, a su vez yo creo que tienen, digamos, un origen más antiguo. Si ustedes recuerdan, hacia finales del siglo XIX, la batalla de Solferino dio lugar a lo que nosotros hoy día llamamos el derecho internacional humanitario y permitió que surgiera un ente que, sin ser un Estado, tiene una presencia importante cuando existen conflictos armados, que es la Cruz Roja. ¿Esto por qué? Porque había la necesidad, por ejemplo, de contar con normas que regulasen, humanizasen la guerra, que los conflictos armados que se producían, las guerras, los enfrentamientos, no fuesen, digamos, excesivamente cruentos, sino más bien tuviesen un elemento de humanidad. No de pasar, por ejemplo, un herido, no torturarlo, entre otras cosas. Y esto no es algo propio del siglo XXI, que es lo que yo quería también poner, digamos, sobre la mesa. Lo que es el derecho internacional humanitario nos va a estar acompañando desde finales del siglo XIX hasta la fecha. Y eso es una expresión también de fragmentación, porque tenemos un derecho internacional general que se encuentra frente a un derecho que se vuelve especializado, que empieza a tener sus propias reglas, y que no necesariamente va a ser exactamente una visión micro de lo que es el derecho internacional general, porque va a tener una serie de supuestos sobre los cuales se aplican, no necesariamente a todo el derecho internacional, a todos los supuestos internacionales que, digamos, encontramos. Entonces, ¿esto a qué cosa va? A que en realidad la necesidad de buscar tener un régimen especial para efectos de poder hacer frente a una serie de preguntas que nos planteamos y que no pueden ser resueltas de manera satisfactoria en aplicación del derecho internacional general, ha llevado al surgimiento de este tipo de regímenes, como vamos a ver a continuación qué cosa es lo que son. Ahora bien, esta fragmentación, en la medida que te diversificas y surgen estos regímenes especializados o especiales, puede haber un problema importante. Nacen respondiendo a necesidades, digamos, a la búsqueda de respuestas frente a problemas y controversias, pero sin embargo, no necesariamente surgen coordinadamente, surgen, digamos, pensando en cuáles van a ser las interrelaciones con el derecho internacional general y con otros regímenes especiales que además van surgiendo. Entonces, es menester encontrar mecanismos para resolver los conflictos que pueden existir entre regímenes especiales y también entre un régimen especial o los regímenes especiales y el derecho internacional. Entonces, hoy día, ¿hay problemas con la fragmentación? Sí. ¿La fragmentación siempre es negativa? No, porque hemos visto que justamente nos permite dar respuestas a una serie, digamos, de requerimientos, planteamientos o problemas que surgen a lo largo de la historia del mundo. Entonces,
creo que de un lado podemos encontrar en la fragmentación un elemento dinámico, importante, muy valioso y muy positivo, pero de otro lado también tenemos problemas, porque les decía, si tenemos un montón de regímenes especiales que no tienen coordinación entre sí, que pueden llegar siendo contradictorios, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando un sujeto de derecho internacional, por ejemplo, cuando un Estado trate de cumplir un régimen especial, pero entra en contra de otro régimen especial o del derecho internacional general? Por ejemplo, qué pasa con el tema, digamos, del derecho a la salud, que es parte del derecho internacional de los derechos humanos, pero también el tema, por ejemplo, de patentes? Por ejemplo, ahora que estamos viendo todo el tema de crisis sanitaria, ¿cuál es la tensión que puede existir con ello? La inversión que hace una empresa para generar, por ejemplo, una vacuna o, digamos, tener un determinado equipo para hacer frente al COVID-19, y en este caso, digamos, sería posible negar completamente ciertos derechos económicos, patrimoniales o autoría, por efecto de, digamos, darle una mayor ponderación al derecho internacional de los derechos humanos. ¿O qué pasaría si hay una colisión entre, digamos, las normas internacionales en materia de propiedad intelectual frente a las normas internacionales del comercio internacional? Entonces, hoy día, efectivamente, hay una serie, digamos, de problemas que esta fragmentación nos está planteando, pero no porque la fragmentación tenga que ser, digamos, por su naturaleza negativa, sino porque creo que hay dos problemas, y ahí los he planteado, que no están resueltos. ¿Cómo hacer que estos regímenes se desarrollen con un cierto grado de coordinación? Y en otro lado, ¿cómo se pueden resolver los conflictos que puedan surgir a partir de la aplicación de regímenes especiales? Esto vamos a entender tal vez un poquito más en los siguientes, digamos, minutos. ¿Qué tipos de fragmentación existen? Hay dos fragmentaciones, digamos, que se pueden identificar hoy en el derecho internacional. La primera es más bien de naturaleza institucional y la segunda de naturaleza normativa. Aquella de naturaleza institucional lo que busca es identificar una serie de instituciones que han surgido a lo largo del tiempo, que tienen competencias, que tienen funciones, que tienen jurisdicción propias. Y además tienen, digamos, mecanismos para encargarse de fomentar el desarrollo de estas normas especializadas en el futuro. Y nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en todo lo que hay a nivel de derecho internacional de los derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, lo que sucede a nivel interamericano. Hay una serie de instituciones, hay una serie de principios. Nosotros tenemos órganos que están especializados, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además tienen funciones y jurisdicción propia. La pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Qué relación puede haber entre la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo? ¿Qué tipo de relación podría haber entre nuestra Corte y la Corte Africana? Ustedes decían, bueno, tiene ámbitos territoriales de aplicación que son diferenciados, correcto, pero pueden de alguna manera, digamos, contar con una fertilización cruzada, que se llama una cross-fertilization, o no. Pueden de alguna manera influirse entre sí, es válido que se influyan entre sí, y podemos verlo también en un tema, digamos, que pudiese parecer más pacífico que tal vez el tema, digamos, de derecho internacional de derechos humanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la relación que existe entre la comunidad andina y la comunidad europea? La comunidad europea es un proceso de integración mucho más antiguo, mucho más completo, complejo, que lo que sucede a nivel de la comunidad andina. Sin embargo, ¿por qué se va a invocar normativa europea para efectos de poder entender la normativa andina? ¿Eso acaso es un argumento de autoridad? Hay un grado de coordinación entre ellos y hasta este momento no. ¿Y por qué hay, sobre todo, de la experiencia europea con respecto a la experiencia andina, hay, digamos, vasos comunicantes, hay influencias, hay impactos? Pues bien, la fragmentación es eso. Hay una serie de instituciones que además resuelven solos. Por ejemplo, podemos encontrar Corte Internacional de Justicia, que puede resolver controversias en materia de derecho internacional, de cualquier tema de derecho internacional, y tenemos también una serie de cortes especializadas. Pensemos en la Corte Penal Internacional a nivel, digamos, general, universal,
Pensemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel, digamos, regional. Entonces, esa es parte de la fragmentación, pero tal vez aquella respecto a la cual la Comisión de Derecho Internacional ha avanzado más sus reflexiones es respecto a la fragmentación normativa. Es decir, cada vez más se aprecia que el derecho internacional, que se entiende como un sistema de normas, tiene un conjunto de normas especializadas referidas a un tema específico. Y estas normas especializadas normalmente surgen de tratados que se entienden que están regulados por el derecho internacional general. Estas normas especializadas forman regímenes que tratan de tener una autonomía relativa con otros regímenes especiales y frente al derecho internacional general también. Tratan de ser algo distinto, algo diferente, algo que responda a cierto tipo de temas. Entonces, esto va a ser lo que básicamente me va a guiar en lo que queda, digamos, en más o menos 1 hora y cuarto de la presentación de hoy. Vamos a ver la fragmentación normativa, porque la fragmentación institucional, especialmente viendo organizaciones internacionales, digamos, y tribunales internacionales, tal vez podría hacerse en un segundo momento o más adelante, pero tengamos en cuenta lo primero que hizo la Comisión de Derecho Internacional, que fue reflexionar sobre la fragmentación que existe a nivel de normas en el derecho internacional. Para poder entender la fragmentación a nivel normativo, hay que tener en cuenta lo que es un régimen especial. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué es un régimen especial? Un régimen especial es un conjunto de normas y principios internacionales que tiene, digamos, como objetivo dar respuesta a ciertos temas o asuntos que son importantes en las relaciones internacionales. Es importante que tengamos en cuenta que un régimen especial tiene una base axiomática y un subsistema de normas que regula temas particulares. Ese es siguiendo, digamos, el planteamiento de Rodiles. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es relevante? Porque un régimen especial no es cualquier tratado especializado. Me explico. ¿Qué pasa con el Acuerdo de París? El Acuerdo de París, que fue celebrado, digamos, por casi, en este momento, si mal no recuerdo, son 189 estados los que son parte del Acuerdo de París, no es un régimen especial. Ustedes me dirán, pero sí aborda el tema del cambio climático. Ojo, el régimen especial no solamente tiene que tener normas especiales, normas particulares, normas referidas a un tema. Debe tener principios, tiene que tener una base, digamos, axiomática. Entonces, por ejemplo, se habla del derecho de las reservas. El derecho de las reservas no es un régimen especial porque está inserto dentro de lo que es el tema de tratados, que a su vez está inserto en el derecho internacional general. Entonces, un régimen especial no es el conjunto de normas que se aplica a cualquier tema especializado. No. Un régimen especial será aquel conjunto de normas que tiene una serie de principios propios, que tiene conceptos propios, que lo distinguen del resto de regímenes especiales y del derecho internacional general. Por lo general, y eso siguiendo también a la Comisión de Derecho Internacional, un régimen especial es entendido como una ley especial, o la llamada lex specialis, y esa es su relación con el derecho internacional general, es algo especializado. Ahora, si nosotros lo vemos de esta manera, entenderíamos que siempre que haya un conflicto entre una norma general y una norma especial, tendríamos que aplicar la ley especial, como sucede en el derecho interno. Vamos a ver, digamos, un poquito más adelante, que esto no necesariamente sucede en el derecho internacional contemporáneo. ¿Cómo nace un régimen especial? Como les decía, un régimen especial se crea a través de uno o de varios tratados. Generalmente son tratados que los celebran estados, en algunos casos también los celebran organizaciones internacionales. Por eso es que la Comisión de Derecho Internacional señala que la Convención de Viena de 1969, y en realidad todo lo que es, de hecho, de los tratados, porque sabemos que el ámbito de aplicación de la Convención de Viena se limita solamente a los tratados por escrito entre estados, todo el derecho de los tratados lo que va a hacer es ayudar a entender cómo se crean estos regímenes especiales.
Porque, les repito, por lo general, lo que vamos a encontrar es que los regímenes especiales van a ser creados por uno o varios tratados, digamos, que son celebrados y que su impulso normalmente lo da el Estado. Acá nuevamente un tema. Podríamos hablar del derecho de los tratados como un derecho especial, como una lex specialis, y la respuesta es no. El derecho de los tratados, aunque le llamemos así, es parte del derecho internacional general, es un conjunto de normas que lo que sirven es para celebrar tratados. Todos los tratados, sea de la temática que fuese. Y entonces no es que sea algo particular. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, pues el derecho de los tratados tiene el principio de buena fe, pacta sunt servanda. Eso es correcto, sin embargo, eso no les da una situación de especialidad que lo distinga del derecho internacional general. Es más, yo podré tener un tratado que tenga principios especiales, esa es otra cosa. Pensemos, por ejemplo, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, que se estableció como principio, que el principio del trato nacional para no discriminar, y en segundo lugar, la cláusula de la nación más favorecida. Eso no se aplicaría, por ejemplo, en otros regímenes especiales. Ahora, hay que distinguir el régimen especial al cual yo me hacía referencia hace un momento, este conjunto de reglas que tienen principios, que tienen axiomas, que tienen, digamos, elementos propios, que nacieron de un tratado, pero que después se van construyendo y que se diferencian del derecho internacional general, con lo que se llama un régimen autónomo o self-contained regime. La diferencia entre estos es que este régimen autónomo tiene mucho cuestionamiento en la doctrina. ¿Por qué? Porque un self-contained regime apuntaría a hacer normas específicas de un tema en el derecho internacional que no tiene conexión con el derecho internacional general, lo cual en la práctica no se da. ¿Cómo surgió esta idea? Básicamente surgió en el caso del personal diplomático y consular que había sido, digamos, tomado como rehén en Teherán, y que fue el caso que fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 1980. En este caso, justamente uno de los temas que se discutía era hasta qué punto, digamos, las normas en materia diplomática y consular pueden ser un self-contained regime, es decir, un conjunto de normas específicas, propias, distintas de todo el derecho internacional. Y el cuestionamiento de la existencia de un régimen como autónomo, como diferencia, como algo propio que vive por su cuenta, por así decirlo, se debe a que, en primer lugar, las normas diplomáticas consulares nacen de convenios. Convenios de Viena, las convenciones de Viena de 1961 y 1963, en primer lugar. En segundo lugar, no es que tengan, digamos, una serie de principios que sean exclusivos, propios y que no se refieran al resto del derecho internacional. En realidad, las relaciones diplomáticas y consulares tienen que ver con también el tema de la soberanía. No es que viven, digamos, en un universo propio distinto. Por eso es que se dice, un régimen autónomo actualmente en el derecho internacional no se encuentra. Lo que se encuentran son regímenes especiales. Es decir, ¿se acuerdan la imagen de las uvas? Uvas que van surgiendo, pero atadas a este tallo que sería el derecho internacional general. ¿Cómo nace un régimen especial? Recordemos, un tratado. ¿Y un tratado de dónde nace? Del derecho internacional general. Y a partir del tratado es que nosotros construimos entonces un marco normativo que se especializa, por ejemplo, en el derecho penal internacional. ¿Como cuál? El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ese es un tratado también. Pero no solamente hay un tratado, también hay principios, también hay costumbre internacional, que se suma a este régimen especial. De esta manera yo espero que haya quedado entonces claro que la fragmentación lleva a identificar un derecho internacional general, que sería una especie de telón de fondo y se aplica a todo, pero en ese todo han surgido también regímenes especiales, que son este conjunto de normas que se refieren a temas o a problemas específicos y que van surgiendo y van construyendo una serie de normas y que tienen como base, digamos, ciertos principios propios, principios que no comparten, principios que no van a ser necesariamente comunes. Por ejemplo, el trato nacional
que propugna el derecho del comercio internacional para permitir que un producto, una vez que llegó a un territorio, ya pagó, por ejemplo, derechos aduaneros, no sea, digamos, discriminado por su origen. Es decir, que yo pueda poner en un anaquel, digamos, distintos productos y no vaya a tener, digamos, un mayor impuesto a la venta, vamos a ver, un IGB, impuesto general a las ventas, por el hecho de ser extranjero. No, una vez que entró a un territorio ya tiene, digamos, el mismo tratamiento que un producto nacional, el mismo IGB, un ejemplo sencillo. Caso distinto, por ejemplo, lo tenemos digamos, en los conflictos armados, el derecho internacional humanitario, porque, digamos, ahí se basa una regla de la diferenciación. Yo tengo que diferenciar claramente el combatiente de quien no lo es. Porque al combatiente le voy a aplicar una serie de reglas y a quien no es combatiente, precisamente voy a tratar de evitar generarle cualquier daño producto de este conflicto armado. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la fragmentación puede llevarnos a que creemos una serie de regímenes especiales, pero que no necesariamente coinciden en los mismos principios que son aplicables. ¿Qué principio sería aplicable a todos los regímenes especiales? Los que son del derecho internacional general. Y ustedes me dirán, ¿cuáles? En primer lugar, por ejemplo, pacta sunt servanda, principio de buena fe, y también el llamado principio de primacía del derecho internacional. ¿Por qué? Porque yo no puedo en un régimen especial decirle, ¿sabe qué? Yo me comprometí a cumplir una obligación internacional en un tratado, pero mi marco interno, mis normas internas no me lo permiten. Esto no va a poder ser una excusa para poder dejar de cumplir una obligación internacional. Es más, el incumplimiento de una obligación internacional nos va a llevar entonces a que podamos estar frente a un hecho internacionalmente ilícito, y si no hay una circunstancia que excluye dicha ilícito, vamos a tener entonces que colocarnos en una situación que nos lleve a la responsabilidad internacional. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hemos visto ya lo que es el tema de la fragmentación, lo que es una norma especial o régimen especial, y vamos a ver qué cosa podemos encontrar como conflictos entre la ley general y la ley especial. En realidad, esta regla es una regla muy antigua, lex specialis derogat legis generali. Es como se expresa en latín. Sin embargo, no está recogida en muchos instrumentos internacionales, y en específico la Convención de Viena, a diferencia de los otros principios a los que yo hice alusión, pacta sunt servanda, buena fe, primacía del derecho internacional, no recoge esta regla de la lex specialis. Se supone que esta proviene más bien de la costumbre. ¿Qué cosa es lo que dice la regla de la lex specialis? La lex specialis, como está planteada inicialmente, está planteada para el derecho interno, y tiene un verbo que puede ser peligroso y que no sería aplicable en el derecho internacional, porque dice, la lex especial deroga a la ley general. Entonces, en esa formulación, ya esa formulación no sería aplicable al derecho internacional. ¿Por qué? Porque una norma especial no podría derogar una norma general. Porque una norma general sería, por ejemplo, una costumbre que ha sido construida con el consenso de los estados del mundo. No podría ser derogada por una costumbre, por ejemplo, o un tratado establecido por dos estados, cuando la norma general les es explicable. Lo que podrían hacer es mejorar o dar mayor protección a aquello que está establecido en la norma general. La norma general sería entendida como un piso. Una mayor protección, un mayor desarrollo se puede dar, pero no se puede dejar sin efecto la regla general. Ojo, no estoy hablando de las normas de Ius Cogens, estoy hablando en general de cualquier regla de derecho internacional. Sobre eso vamos a volver en unos momentos. ¿Por qué se aplica una ley especial? O sea, ¿cuál es el fundamento por el cual una norma especial se aplicaría? Porque se supone que una norma especial, en primer lugar, expresa de manera más clara lo que los estados quieren. En el ámbito internacional, si estamos hablando de un tratado entre estados de carácter general que genera entonces este régimen especial, expresa sobre una determinada temática
la posición más clara, más precisa que tiene el Estado. Ahora bien, la norma especial, además de expresar esta opinión del Estado, opinión de una organización internacional, de aquellos sujetos que pueden celebrar tratados, además lo que busca es desarrollar, actualizar o especificar el tratamiento de determinada materia o determinado tema. Además, la lex specialis suele tener un campo de aplicación mucho más delimitado o preciso. Y además busca, digamos, a través de la ley especial, encontrar una solución equitativa que sea razonable y que sea lograda en aplicación del principio de buena fe. Es lo que a veces se llama el jus equum, es decir, una solución equitativa. La lex especial, a diferencia de la ley general que se refiere a todos los supuestos, trata de apuntar a entender ciertas particularidades y por consiguiente ser una regla que debería estar brindando una respuesta más equitativa. Ahora bien, ¿qué pasa en estos casos? Si nosotros tuviésemos esta idea, como existe en el derecho interno, en que las normas especiales siempre se aplican frente a las normas generales, y las normas generales en el derecho internacional se dejarían de aplicar o pudiesen entenderlo literalmente, lex specialis derogat lex generali, entonces encontraríamos un problema. Por ejemplo, hay ciertas instituciones de derecho internacional que son de naturaleza universal, pero que sin embargo pueden ser entendidas de manera diferenciada en los distintos regímenes especiales. Por ejemplo, vamos a referirnos a un caso que fue un caso emblemático, que de alguna manera sirvió de, digamos, de gatillador, o aquel que generó esta discusión sobre la fragmentación. Y es en el tema de responsabilidad internacional. Ustedes saben muy bien que en el tema de responsabilidad internacional, hoy por hoy, no existe un tratado que establezca las reglas que se aplican a los distintos sujetos de derecho internacional. No se ha llegado a celebrar un tratado sobre la responsabilidad internacional del Estado, tampoco uno sobre las organizaciones internacionales. Sin embargo, hubo un caso que generó, digamos, cierta discusión, que fue el caso, digamos, de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, y el caso Tadic. El caso Tadic fue, digamos, resuelto por el Tribunal Penal Internacional de Naturaleza Especial o ad hoc para la ex Yugoslavia. En general, la regla es que si tú tienes a un tercero, a un individuo que está realizando ciertos actos, estos no son imputables al Estado a menos que este Estado dirija o controle al individuo. La Corte Internacional de Justicia estableció un estándar muy alto para efectos de atribuir los actos de individuos al Estado. Individuos que no actúan, obviamente, en su calidad de agentes o funcionarios del Estado. Sin embargo, en el caso Tadic, para efectos del derecho penal internacional para el juzgamiento de individuos, se entendió que esta regla podía ser entendida no solamente exigirse la dirección o el control, sino también el fomento, el apoyo, digamos, para conectar la acción del individuo al Estado. Entonces, ¿esto qué significa? Que por primera vez, digamos, la doctrina internacionalista, la doctrina publicista, llegó entonces a la convicción que podrían darse respuestas distintas dependiendo de qué tribunal viera el caso. Porque lo que aparentemente era claro, cuando la regla de atribución de responsabilidad internacional al Estado por actos de tercero, que era sumamente exigente, y así había quedado desde el caso Nicaragua-Estados Unidos, no necesariamente iba a ser entendido de la misma manera en el ámbito penal del derecho penal internacional. Además, otra de las cosas que se constató es que, a diferencia de lo que podría suceder en el plano interno, en el derecho internacional, la norma especial no deroga, no deja sin efecto, no hace perder validez y vigencia a la norma general. Por el contrario, lo que pasa es que hay una aplicación preferente de la norma especial frente a la norma general. Pero podría darse el caso en que una norma especial, aunque exista, no se aplique. Y la Comisión de Derecho Internacional nos dice que sí, por ejemplo, cuando se afecta el equilibrio que existe entre las obligaciones y derechos de los Estados, o se frustra el propósito de la norma general a partir de la aplicación
de una norma especial. Esto es sumamente interesante porque ustedes se dan cuenta, la salida de apliquemos siempre la norma especial no va a funcionar siempre. Habrá algunos casos en los cuales la norma general va a seguir siendo aplicada, la norma internacional general va a seguir siendo aplicada y no va a poder entonces invocarse la norma especial. Y ustedes me dirán, ¿cómo sucede esto? Va a suceder caso por caso. Hay que evaluar caso por caso y ver cuál es la norma general, cuál es la norma especial y si se dan, por ejemplo, alguno de estos dos supuestos. Desequilibrio en las obligaciones, frustración del propósito de la norma general, entonces allí se dejará de lado la norma especial y se aplicará la norma general. Ahora bien, ¿qué pasaría si tendríamos dos normas especiales? ¿Qué pasaría si nosotros estamos frente a dos regímenes especiales que tienen normas que se aplicarían aparentemente a un mismo caso? Vamos a ver que en la práctica el resultado de esta colisión de estas normas especiales que son diferentes dependerá del órgano competente que resuelva la controversia. Y acá les traigo un pequeño ejemplo. Ustedes seguramente conocen el principio precautorio, es un principio que nació en los derechos internos de los estados y que después se convirtió en parte del derecho internacional y hoy día, digamos, es parte del derecho internacional ambiental. En su momento, a finales de los 90, yo un poco reflexioné sobre este principio y me parecía que estaba todavía, digamos, en proceso de convertirse en una norma consuetudinaria, pero hoy día ya tiene, digamos, hay consenso de que se trata de un principio en el ámbito internacional. Ahora, pertenece al derecho internacional ambiental. ¿Qué pasa si nosotros estamos frente a un tema de comercio internacional de bienes, por ejemplo? Esto pasó en el ámbito de la OMC en 1998. Se dice, como el principio precautorio no está considerado como parte de los principios del derecho del comercio internacional, entonces el órgano de solución de diferencias de la OMC no lo aplicó. ¿En qué caso? En el caso hormonas en carne de bovino, que fue resuelto justamente en la OMC, en esta organización internacional. ¿Por qué? Porque se entendió que no era un principio obligatorio. El principio precautorio, como les decía, hacia finales de los 90, yo decía, todavía está en proceso de consolidación, existe una serie de consensos a nivel de derechos internos, pero todavía no se había consolidado como tal. En todo caso, se entendía que estaba a la base de un naciente derecho internacional ambiental. Sin embargo, claramente en la OMC se dijo, este principio no es aplicable al comercio internacional porque no nos es obligatorio. Entonces pueden darse casos en los cuales hayan dos normas especiales, hayan normas especiales diferentes, que no actúan como vasos comunicantes. Es decir, yo no puedo aplicar una norma del derecho internacional ambiental o del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario automáticamente al derecho del comercio internacional. Y ese es parte del problema de la fragmentación. Por ejemplo, si yo tengo un problema y yo voy a demandar, por ejemplo, al Estado en el ámbito interamericano, primero a la Comisión, después a la Corte, reclamando porque me han afectado la propiedad, mi inversión. Voy a tener unos resultados que serán distintos así si yo voy al CIADI, a este centro que resuelve, digamos, controversias sobre inversiones y donde suelen llevar inversionistas a los estados. Ahí voy a tener otro marco normativo, voy a tener otras reglas que se van a aplicar, que van a diferenciarse de aquellas que están en el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, dicho esto, nosotros tenemos que llevarnos tal vez una idea que es importante. La fragmentación como evidencia de la existencia de este conjunto de regímenes especiales nos va a llevar también a un reto que es muy importante. ¿Qué hacemos cuando colisionan el derecho internacional general con el régimen especial y los regímenes especiales entre sí? Problema que ya les había adelantado al inicio de la presentación. Lo que pasa es que hoy en día una, digamos, de las reglas que podría solucionar el problema sería la aplicación de esta regla lex specialis derogat lex generali, pero estamos viendo justamente en la presentación que estoy haciendo
que la aplicación de esta regla no es una solución viable en el derecho internacional. Sí lo es en el derecho interno. Y reitero, en primer lugar, porque no hay una derogación del derecho internacional general por una norma de un régimen especial. En segundo lugar, que habrán casos en los cuales se va a aplicar la norma general de derecho internacional, cuyo valor o vigencia no se ve afectada, en los supuestos que, digamos, se refieran a esta y que estén fuera del régimen especial, y también algunos casos en los cuales, aunque esté en el régimen especial, sin embargo, se pueda estar dando una afectación, digamos, a lo que es el objetivo, a la equidad, digamos, en la aplicación, si es que vamos a optar por la aplicación de una norma especial. Y el segundo tema es la diferenciación entre dos normas especiales. Allí no va a haber posibilidad de lograr coordinaciones, porque dependerá mucho de dónde yo vaya a resolver una controversia. Les repito, si yo voy a la OMC, como pasó en el caso hormonas en carne de bovino, evidentemente la OMC va a decir, la Organización Mundial de Comercio va a decir, vamos a aplicar las normas comerciales internacionales y principios, por ejemplo, de naturaleza ambiental e inclusive derechos humanos no van a ser aplicables, porque la visión va a ser desde una perspectiva, digamos, del comercio internacional. Igual, si yo me voy al CIADI, y yo voy a tratar en el CIADI de reclamar, por ejemplo, teniendo en cuenta una serie de afectaciones, supongamos, a derechos colectivos de pueblos indígenas que han sido afectados porque no ha habido una consulta o no ha habido una consulta que una de las características, los elementos importantes y relevantes que requieren para efectos de llevarse a cabo y que sean válidos para poder llevar adelante una inversión. Si esto es así, esto no va, digamos, a tener un impacto importante en materia de inversiones como sí lo tendría en materia de derechos humanos. Eso, ustedes me dirán, pero ¿cómo podemos encontrar estos casos? Yo los invito, supongamos, para ver estas interacciones entre derecho humano a la propiedad o derechos humanos e inversiones o comercio, a ver un caso que fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Sayacu, del pueblo Kipcha Sayacu, contra el Ecuador, que además fue llevado ante el CIADI por la empresa Burlington contra Ecuador. En ambos casos, les adelanto, Ecuador perdió, Ecuador era demandado, Ecuador perdió, pero el tipo, digamos, de reclamos y los argumentos al momento de resolver ambos casos eran distintos, porque uno tomaba en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, el otro tomaba en cuenta el derecho, digamos, de inversiones, básicamente el régimen de inversión. Entonces, esto quería un poco que sirva de una ilustración de los temas que estamos trabajando para que no parezca una cosa netamente teórica. Hay bastantes implicancias de naturaleza práctica, no solamente en nuestra región, sino también en varias controversias resueltas en el mundo, en Europa, en África, en Asia. Bien, otro de los temas que yo quería también poner sobre el tapete, porque de alguna manera está relacionado con el tema de la fragmentación, es el referido a las normas de jus cogens. Una de las cosas que a mí me parece muy relevante en el derecho internacional contemporáneo es que se haya llegado a aceptar que hay ciertas normas imperativas en el derecho internacional general. Es decir, hasta hace tal vez unos 100 años atrás, la existencia de normas imperativas que se apliquen a los estados soberanos sin que ellos expresen su consentimiento era casi una utopía. Sin embargo, con el correr del tiempo, sobre todo con el impacto que tuvo el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, se entendió que podían existir normas imperativas en el derecho internacional. Y además se entendió que estas normas imperativas eran generales, pertenecían al derecho internacional general y que estaban fundamentadas en la protección de intereses y valores que la comunidad internacional comparte. Ahí estoy citando a Vallarta, que tiene un texto interesante sobre el tema. Sin embargo, el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 tiene algunas, digamos, objeciones, algunas observaciones. Y una de las que me parece interesante tener en cuenta es la que planteó Linderfolk, que dice, en realidad, más que definir las normas de jus cogens, lo que hace es establecer cuáles son las consecuencias jurídicas
de una norma imperativa de derecho internacional general. ¿A qué me refiero? Una norma imperativa de derecho internacional general, llamada de ius cogens, no puede ser derogada por otras normas internacionales, salvo que surja una nueva norma de ius cogens. ¿Está claro? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque, en realidad, lo que nos va a decir el artículo 53 de la Convención de Viena es que las normas de ius cogens son normas imperativas del derecho internacional general, pero no las define. Lo que dice es que puede pasar a partir de la aplicación de una norma de ius cogens. No cabe ser derogada por otra norma. O sea, tiene una situación privilegiada, tiene una mayor protección que las demás normas internacionales. Ninguna norma, ni siquiera de acuerdo a un Estado, ni siquiera lo establecido en un tratado, podrá derogarlas. La única posibilidad de hacer un cambio en la norma de ius cogens es que surgiese otra norma imperativa de derecho internacional. Sobre este tema hay que tener en cuenta que no fue muy pacífico en la Convención de Viena de 1969. La delegación de Francia fue sumamente crítica sobre, digamos, el tema de las normas de ius cogens por varios aspectos que, digamos, además podemos sumar algunas otras críticas. En primer lugar, ¿quién define cuáles son las normas de ius cogens? Los Estados, una corte. Y si una corte, como la Corte Internacional de Justicia, las define o las identifica en un caso, no hemos quedado en que no hay una jurisprudencia obligatoria y por consiguiente los casos solamente se aplican a los estados que están involucrados en ese proceso. En segundo lugar, ¿de dónde provienen estas normas de ius cogens? ¿Cuáles son sus fuentes? Porque sabemos que son imperativas, que jerárquicamente son superiores a las demás, pero ¿de dónde vienen? No pueden venir de un tratado, porque en un tratado hay estados que son parte y los que no son. Y entonces no sería derecho internacional general, porque sería propio de un tratado. Pensando en la parte más conceptual. Entonces, en esa lógica, entenderíamos que una norma de ius cogens no puede provenir de un tratado. Entonces, ¿de qué proviene? De una costumbre. Pero una costumbre nos ponemos a oponer, ¿no es cierto? Porque hay costumbres generales que no se aplican a todos los estados porque los estados tienen la opción, al momento en que se está formando la costumbre, de ser objetores persistentes, oponerse a que esa norma consuetudinaria se les aplique. Y si ese es el caso, al no aplicarse esa norma consuetudinaria, entonces vamos a encontrar que podrían encontrarse sujetos de derecho internacional, en este caso estados, que no estarían obligados a cumplir esa norma imperativa. Entonces las normas de ius cogens pueden ser principios, todas tienen que ser principios. Los principios no son más bien los que resultan siendo fundantes básicos del derecho internacional. Y si no son principios, como por ejemplo la prohibición del genocidio, es un principio entendido como fuente. Entonces, si ya es difícil entender cuáles son las normas de ius cogens hoy, más difícil va a ser poder saber en qué momento emergió una norma de ius cogens. Porque además se requiere el reconocimiento, digamos, general. Eso no pasa también por un tema voluntario. Entonces, la concepción de lo que son las normas de ius cogens, estas normas imperativas, si bien conceptualmente o por un sector de doctrina son admitidas y además deseadas, existen normas que los estados, por ejemplo, que son los sujetos, digamos que a veces pueden intentar no aplicarlas, desconocerlas, que los estados no puedan dejar de cumplirlas porque esas son las normas básicas. Pero doy una lista. No hay, muchas veces, conceptualmente hay problemas, temas de consensos. ¿Quién la reconoce? Se habla de reconocimiento, se habla de un consenso. ¿De dónde provienen? ¿Cuándo se puede dar un supuesto de norma ius cogens emergente? ¿Quién lo tiene que declarar? Un Estado podría estar, por ejemplo, comportándose según el derecho internacional de su época y de repente encontrarse frente a un tratado que termina porque determinada disposición de su tratado está en colisión con una norma de ius cogens que acaba de nacer o que acaba de surgir. Por eso el derecho de ius cogens emergente. En todo caso, debe quedarnos alguna cosa clara. Las normas de ius cogens se entienden como normas imperativas, es decir, nadie puede ir contra ellas. Se entienden que son generales, como regla general, y están ubicadas jerárquicamente en una posición superior a las demás normas.
no puede haber pacto, al contrario, se imponen a las demás normas. Sin embargo, este tema, que podría ser fácil de entender, tiene también adicionalmente otros problemas. Vamos, mientras tanto, a ver qué cosa es lo que decía la Convención de Viena de 1969 sobre este artículo, el artículo 53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, o también entendida como jus cogens. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa del derecho internacional general. Para efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada, reconocida por la comunidad internacional en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Entonces, acá estamos viendo varios elementos a los que ya me había referido. En primer lugar, que hay normas imperativas. En segundo lugar, que es una norma que tiene que ser aceptada y reconocida. Allí es donde viene un poco la observación. El Estado, al tener que reconocer, tiene que expresar o tiene que actuar, expresar su consentimiento, su voluntad de ser vinculado con esa norma, que no admite acuerdo en contrario. Es decir, una vez que la norma existe, no se puede pactar en contrario, no se puede establecer, digamos, un acuerdo a través del cual se deje de cumplir la norma de jus cogens. Y finalmente, solamente puede ser modificada por una norma de la misma jerarquía, o sea, de la misma naturaleza, que tendría que ser, en este caso, una norma de jus cogens. La idea de por qué nacieron las normas de jus cogens, básicamente, son para poner un límite al poder y al derecho que tiene el Estado soberano de actuar y decidir voluntariamente cuáles son las reglas de juego que se le aplican. Es decir, los estados normalmente entienden que son libres de poder elegir las reglas de juego en el ámbito internacional. Sin embargo, era necesario poner un límite a lo que los estados pueden hacer. Ahora, este límite, en la actualidad, es un límite muy pequeño. No es que hayamos podido, digamos, generar una especie de bloque constitucional, si queremos hablar de una similitud, donde estén estas normas de jus cogens, estas normas que son, digamos, básicas y fundantes, para que los estados y los demás sujetos de derecho internacional no los puedan desconocer. Es todo lo contrario, y justamente una de las cosas que se critica es que hasta la fecha la identificación de normas de jus cogens ha llevado a que sean estas muy pocas, frente, digamos, a la complejidad y a los retos del derecho internacional contemporáneo. Ahora bien, siendo una norma de jus cogens entendida como imperativa, no requería el consentimiento del Estado para hacer, o de los sujetos de derecho internacional, para que estos estén obligados y deban cumplirlas. Y en caso de no hacerlo, incluir la responsabilidad internacional. Ahora, yo quisiera de todas maneras tener en cuenta una reflexión que hizo Eun Jung. Eun Jung lo que plantea es que es cierto que la definición que se hace en el artículo 53 de la Convención de Viena se enfatiza en que una norma de jus cogens es una norma imperativa que tiene que ser aceptada y reconocida. Quieren, volvamos un momento. Aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados, con lo cual está dejando de lado, por ejemplo, a los otros sujetos de derecho internacional. Pero ella dice que en este caso el desacuerdo, o sea, el no considerar una norma de jus cogens como tal, resultaría siendo no razonable. Si hay un consenso, es decir, por ejemplo, la norma de jus cogens por la cual se prohíbe el uso de la fuerza, el hecho de que un Estado diga, bueno, a mí no me parece, no es razonable, porque se entiende que el tipo de prohibición tendría una persuasión y una, digamos, función importantísima en el derecho internacional contemporáneo para precisamente evitar que los Estados, digamos, utilicen la fuerza y por consiguiente se puedan destruir mutuamente, y con lo cual no se mantenga la paz y la seguridad internacional. Entonces, lo que se decía por Eun Jung es que no vamos a poder entender que por más que un pequeño grupo de estados digan, bueno, nosotros no nos sentimos vinculados o no estamos de acuerdo con esta norma como norma de jus cogens, esto no va a ser suficiente porque no va a ser entendido como razonable. Habría que hacerse también un check de razonabilidad
para efectos de poder entender cuáles son estas normas imperativas y sus alcances. Como les adelantaba, hay algunas normas de jus cogens que podemos conocer. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de alguna de ellas. Una es la prohibición del uso de la fuerza, de la amenaza o del uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, la prohibición del genocidio, la prohibición de la esclavitud, y a eso podemos sumar, por ejemplo, el núcleo duro de los derechos humanos. Porque hay una discusión si, por ejemplo, el derecho a la propiedad, entendido como un derecho humano, es una norma de jus cogens. Y no hay consenso, no se entiende como tal. Como les decía, en Derecho y los Tratados, la Convención de Viena de 1969 tiene una posición muy clara sobre las normas de jus cogens y divide dos supuestos. El primer supuesto, previsto en el artículo 53, es el que dice que si se contraviene una norma imperativa del derecho internacional en un tratado, entonces el tratado es nulo y no va a poder, digamos, surtir efectos. En el caso de que un tratado haya sido válidamente celebrado, pero con el tiempo surge una norma imperativa del derecho internacional, lo que se llama una norma de jus cogens emergente, el tratado tiene que terminar porque ya no puede continuar teniendo los mismos efectos en la medida en que su articulado iría en contra de estas normas de jus cogens. ¿Qué dice el artículo 64? El artículo 64 habla de la aparición de una norma imperativa de derecho internacional, una nueva norma. Si surge una nueva norma imperativa del derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esta norma se convertirá en nulo y terminará. O sea, termina porque ya no puede continuar siendo un tratado válido. Lo que pasa es que se contrajo válidamente. Entonces, la fórmula que se ha obtenido en el artículo 64 es una fórmula, digamos, de transacción, que podría parecernos hasta un poco extraño, o sea, un tratado nulo que termina. Lo que pasa es que ya no puede continuar, pero no es que sea nulo desde el inicio, sino a partir del momento en que se identifica ya existe una norma de jus cogens nueva contra la cual este tratado no podría, digamos, continuar aplicándose. Este artículo 64 también fue otro de los que objetó la delegación de Francia en su momento en las negociaciones sobre la Convención de Viena de 1969, porque, les repito, ¿quién determina cuándo se establece una nueva norma de jus cogens? ¿Qué pasa con los estados que, actuando de buena fe, están convencidos que han celebrado un tratado que se aplique, y de repente por allí van a encontrar en el futuro una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, diciendo, ¿sabe que este tratado se convirtió en nulo? Ya terminó. ¿Por qué? Porque ha habido una colisión contra una norma imperativa de derecho internacional general que acaba de surgir. Decía, eso genera mucha inseguridad. ¿Cómo voy a saber yo? Más aún cuando tenemos toda esta discusión acerca de cuáles son las fuentes, el problema de la, digamos, del reconocimiento y la aceptación de la norma de jus cogens, entre otras. Ahora bien, tal vez para terminar este tema de las normas de jus cogens en materia de tratados, tengamos en cuenta que en derecho de los tratados, la regla general es que un tratado no es divisible. O sea, el tratado es un cuerpo, se llama un corpus, es único. Y como todo cuerpo está interconectado. Entonces, la excepción es la divisibilidad de un tratado. ¿Qué pasa respecto al artículo 53 y al artículo 64? El artículo 53 no admite una aplicación, digamos, parcial. Es decir, yo no puedo decir, bueno, el artículo 5 es nulo porque va contra la norma de jus cogens, pero después todo el resto subsiste. No, te voy a decir, la afectación de una norma de jus cogens lleva a que la consecuencia es que todo el tratado es nulo. Y lo mismo sucede con el artículo, digamos, 64. Todo el tratado termina. Entonces, eso también fue parte, digamos, de una crítica o de una posición por parte, digamos, de algunas delegaciones de estados en la conferencia en la cual se, digamos, discutía la Convención de Viena, y por eso es que algunos estados no son parte de este tratado. Un tema que suele estar relacionado a las normas de jus cogens son las obligaciones erga omnes. Las obligaciones erga omnes tienen
significado muy sencillo, significa frente a todos. Y alude al ámbito de aplicación de una obligación internacional, y es que esta es entendida que se contrae no frente a un Estado, no frente a un grupo de Estados, sino frente a toda la comunidad internacional. En esa línea está la Comisión de Derecho Internacional, Amaral Jr., Fitzmaurice y Rodiles. Y se dice, las obligaciones erga omnes no están fundamentadas en un criterio de reciprocidad. Por su propia naturaleza, son obligaciones frente a todos los que son parte de la comunidad internacional. ¿Dónde encontramos alguna referencia a esta idea de estar obligados frente a toda la comunidad internacional? Tal vez una opinión consultiva que tuvo mucha importancia en identificar el carácter en erga omnes de algunas normas fue la opinión consultiva sobre las reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que resolvió la Corte Internacional de Justicia en 1951. ¿Qué cosa es lo que nos dice la Corte? Nos dice, los principios en que se basa son reconocidos por las naciones civilizadas como obligatorios para todos los estados, incluso sin ninguna regulación convencional. Se ha creído que sea una convención de alcance universal. Su finalidad es puramente humanitaria y civilizadora. Se está refiriéndose a esta convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Los estados contratantes no tienen ninguna ventaja o desventaja, no tienen ni intereses propios, sino un interés común. Eso es importante y tengan en cuenta este fraseo. Estos principios son obligatorios para los estados, aunque no haya relación convencional. Por eso es que se contrae una obligación frente a todos. Y de allí también, obviamente, se va a sacar el tema de la prohibición contra el genocidio, resulta siendo también una norma imperativa, porque está reconocida por todos los estados del mundo, al margen, digamos, de una relación convencional. Pero el aspecto que yo quería resaltar era el aspecto relacionado a todos los demás. No está referido a una relación bilateral o una relación multilateral restringida, está referido a todos los estados del mundo. Vamos a algunos ejemplos de obligaciones erga omnes. Está la prohibición de actos de agresión, que pertenece al derecho internacional general, pero también tenemos la prohibición de la esclavitud, que es parte de los derechos humanos, la prohibición de matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate, que es parte del derecho internacional humanitario, y el principio de cooperación, que es parte del derecho internacional ambiental. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son las relaciones entre las normas de jus cogens a las que me refería y estas normas, digamos, erga omnes? Las normas de jus cogens o normas imperativas del derecho internacional imponen obligaciones erga omnes, es decir, imponen obligaciones frente a todos los demás sujetos de la comunidad internacional, no solamente frente a un Estado o un determinado grupo de Estados. Ahora, no todas las obligaciones que se entienden erga omnes son jerárquicamente superiores a las otras. Es necesario evaluarlos. ¿A qué va esto? A que no todas las normas de jus cogens, digamos, que son erga omnes, digamos, no todas las normas erga omnes son entendidas como normas de jus cogens. Las normas de jus cogens van a ser las jerárquicamente superiores. Las normas erga omnes van a ser aquellas que se refieren a que se aplica esta obligación y que se entiende que se ha contraído frente a toda la comunidad internacional y no limitada, digamos, a unos determinados sujetos. Recordemos alguno de ellos, esta prohibición de actos de agresión y la prohibición de la esclavitud estarían alineados con las normas imperativas. Después vamos a tener el principio de cooperación, que es una norma erga omnes, no necesariamente es hoy en día entendida como una norma de jus cogens o una norma imperativa del derecho internacional. Entonces, pueden haber normas erga omnes, obligaciones que surjan frente a todos los estados o toda la comunidad internacional, sí, pero no todas las obligaciones erga omnes van a ser entendidas como normas de jus cogens. Y eso es un punto muy importante. Y bien, y ya para ir terminando, porque lo que hemos visto hasta este momento es que hay una fragmentación. La fragmentación se basa en esa tensión que existe entre el derecho internacional general, los regímenes especiales y los regímenes especiales entre sí.
búsqueda de soluciones la hemos encontrado en primer lugar con la aplicación del principio del lex specialis, que no resulta siendo suficiente ni satisfactorio en muchos temas. En segundo lugar, hemos visto el tema de las normas de jus cogens. Bueno, ya que no puedes hablar de las normas especiales, hablemos de normas que son imperativas frente a aquellas que no lo son. Y cuando hemos estado viendo el análisis de este tema, también hemos encontrado una serie de preguntas, más que muchas respuestas. Ahora bien, la Comisión de Derecho Internacional, sin embargo, en la búsqueda de respuestas, va a identificar un principio que va a ser muy importante en el derecho internacional contemporáneo, que es el principio de integración sistémica. El principio de integración sistema tiene un fundamento que no hay que perder de vista. El derecho internacional, entendido como un todo, derecho internacional general más regímenes especiales, es un sistema y como tal tiene conceptos, instituciones y principios. Entonces, toda norma internacional debe interpretarse en relación al sistema, no de manera parcelada, no de manera independiente, no de manera, digamos, separada. Esto es muy importante porque nos lleva a, entonces, enfatizar la relación entre el derecho internacional general y los regímenes especiales y una labor que todavía no está concluida, la articulación de los regímenes especiales entre sí. ¿En qué consiste el principio de integración sistémica? El principio de integración sistémica lo que va a aportar son dos nociones que van a ser fundamentales. La noción de coherencia y de pertinencia en el razonamiento jurídico que busca solucionar los problemas, los conflictos que surgen entre normas, por ejemplo, entre las normas, digamos, de derecho internacional general y aquellas que provienen de regímenes especiales, así como las normas que provienen de regímenes especiales entre sí. En opinión de la Comisión de Derecho Internacional, el artículo 31.3, literal C de la Convención de Viena de 1969, es tal vez un buen ejemplo sobre este principio de integración sistémica cuando dice, y vamos a pasar a leer la parte pertinente del artículo, juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta para la interpretación de tratados toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. En otras palabras, no solamente vamos a tener en cuenta, digamos, las normas que están en un tratado, sino todas aquellas que resulten pertinentes. Entonces, eso lleva al intérprete, a quien quiera, digamos, hacer una interpretación adecuada de digamos, y aplicar adecuadamente las normas internacionales, de no limitarse, por ejemplo, a un artículo de un tratado de manera aislada, sino tal vez colocarlo en relación a otras normas internacionales que resultan siendo aplicables a determinado problema o a determinada controversia. De esta manera, digamos, yo quería dejarles algunas ideas que quisiera tal vez recapitular junto con ustedes. En primer lugar, la fragmentación es un fenómeno que existe en el derecho internacional, del cual, digamos, la doctrina, en especial la Comisión de Derecho Internacional, ha dado cuenta en los últimos años. Sin embargo, es un fenómeno mucho más antiguo. La fragmentación, digamos, resulta siendo producto de la necesidad que tiene en el ámbito internacional de dar respuestas especializadas a situaciones concretas. Y le repito, tal vez en algunas, digamos, regímenes especiales que no nacen después de 1945, o sea, que no nacen después de la Segunda Guerra Mundial y que están ampliamente, digamos, identificados son el derecho del mar, al cual me he hecho referencia muy poco en esta presentación, pero el derecho del mar es un ejemplo de régimen especial, y también tenemos a lo que sería el derecho internacional humanitario. Y podemos encontrar en el derecho del mar todavía normas casi existiendo paralelas al surgimiento del derecho internacional en 1648. Ya existían normas sobre el mar. Tenemos también el derecho internacional humanitario que nace hacia finales del siglo XIX. Entonces, la existencia del fenómeno de fragmentación del derecho internacional no es nueva. ¿Qué es lo nuevo? Entonces, digamos, si es algo que es tan antiguo, porque además nace el derecho internacional de los derechos humanos, nace el derecho penal internacional, pensemos que hay un juicio en Nuremberg y en Tokio, y en la Primera Guerra Mundial, una vez concluida esta, se pretendió también
juzgar al emperador de Alemania. Entonces, ¿por qué ahora surge el tema con fuerza? Porque es que ahora preocupa a un sector importante, digamos, de los especialistas, los publicistas, de los especialistas en derecho internacional. Porque la globalización, como les decía, es una especie de impulsor del surgimiento de más regímenes especiales. Les repito, hace algunas décadas pensar de un derecho internacional ambiental hubiese sido bastante, digamos, extraño, no hubiese parecido viable, pero hoy día existe. La consolidación de un derecho, el comercio internacional que se refiere a bienes y a servicios, posiblemente hace 100 años tampoco habría parecido viable, en la medida en que los estados viven entre tensiones como liberalización de mercados frente, digamos, a proteccionismo. Sin embargo, esto se da. Entonces, la Convención de Viena, digamos, la que tenemos acá, de alguna manera nos trae un elemento que no tenemos que olvidar, que es el derecho internacional es un todo. Esa fragmentación a la cual me he referido y que parecería una cosa tan reciente, ha estado ahí. Lo que pasa es que ha resultado siendo relevante para la discusión internacional desde el momento en que empiezan a haber colisiones. Si yo me voy, por ejemplo, a un determinado tribunal internacional, pensemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pensemos vía comisión, etcétera, llegar a la Corte, y yo quiero ver, por ejemplo, el caso sobre la afectación de derechos de un pueblo, como el pueblo Sayaco, por la exploración y explotación de petróleo, los resultados van a ser distintos a los que yo puedo obtener, por ejemplo, si me voy al CIADE. Y les repito, hay este famoso caso Burlington contra el Estado de Ecuador, que se refiere al mismo tema, es decir, la explotación del petróleo, la afectación de los derechos del inversionista, porque la compañía, digamos, que explotaba los lotes de petróleo y exploraba, había hecho inversión. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir los problemas entre derechos humanos y regímenes económicos o comerciales, entre el derecho penal internacional y el derecho internacional general, entre el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo articulamos a estos tres? Porque ninguno va a querer ser absorbido por el otro. Además tiene tradiciones, desarrollos distintos. Y eso es precisamente lo que resulta siendo del régimen, digamos, especial. La búsqueda de respuestas especializadas, la búsqueda de respuestas muy eficientes, adecuadas a determinado problema jurídico, pero que resulta siendo a la larga una situación que hace compleja o hace más difícil o reta al derecho internacional general. Una pregunta que nos podríamos hacer es si el derecho internacional general a la larga está en peligro con la existencia de la fragmentación. En mi opinión, la respuesta es no. Yo creo que el derecho internacional y la fragmentación que ya han convivido juntos por un tiempo, lo que enfrentan es una nueva etapa, la búsqueda de dos grandes acciones. Coordinación de un lado, porque un poco los regímenes especiales han surgido y se han desarrollado por su cuenta. Y de otro lado también la necesidad de búsqueda de solución en caso de los conflictos que se estén dando. Si yo tengo un conflicto de derechos humanos y un conflicto de inversiones, ¿qué debo hacer? ¿Cómo resolverlo? Un conflicto entre derecho internacional general y derecho internacional humanitario, por ejemplo, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué herramientas jurídicas voy a tener? Hemos visto que las herramientas jurídicas que se nos han propuesto, no todas son satisfactorias. Recordemos que en el tema de la lex specialis hay una serie de objeciones y una serie de elementos que la atemperarían. ¿Esto qué significa? Que no siempre la lex specialis o la norma especial, la norma establecida en un régimen especial, va a poder ser aplicada frente a un régimen general. Con mayor razón, si tenemos dos regímenes especiales, normas de dos regímenes especiales distintos, no va a haber una forma a priori de saber cuál es la que vamos a aplicar preferentemente. El tema del jus cogens también es un tema que busca ser una salida,
una salida frente a esta situación. Sin embargo, esta salida no resulta siendo satisfactoria. ¿Por qué? Porque de un lado, muchas normas que generen obligaciones erga omnes pueden existir en el derecho internacional, pero muy pocas se van a convertir en imperativas. Y hoy por hoy hay una dificultad porque la lista de las normas imperativas del derecho internacional no es grande. Y a veces, inclusive, hay discusiones sobre cuáles están y cuáles no están. Entonces, ahí por el lado del jus cogens tampoco no es una herramienta que nos pueda ayudar. El principio de integración sistémica a mí se me parece una herramienta adecuada, pero exige de aquel que realiza la interpretación un manejo importante del derecho internacional y también encontrar argumentos jurídicos para responder cuando existe esta colisión entre el derecho internacional general y los regímenes especiales entre sí. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Prevalecerá siempre el derecho internacional general? Y si se trata de dos regímenes especiales, ¿cuál va a ser que prevalezca sus normas? Estas preguntas, que algunos pueden decir son muy teóricas, sin embargo, van a tratar de dar, digamos, van a tener de alguna manera una salida práctica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la práctica? En la práctica lo que vamos a encontrar es que los distintos sujetos de derecho internacional lo que van a ver es evaluar un determinado problema, una determinada controversia, y se van a poner el reto de determinar hacia qué tribunal van. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ir a un tribunal en el cual se ponga en relieve la relación y los derechos de un inversionista, voy a irme al CIADI. En una relación entre inversionista-Estado, me voy a ir sin mayor duda al CIADI. Si yo quiero más bien poner de relieve la vulneración de derechos humanos que hizo el Estado contra mí, que además es inversionista, me voy a ir a un tribunal de derecho internacional de los derechos humanos. Pero eso va a ser una decisión que va a existir en la medida en que pueda haber opciones de tribunales, según la temática. Por ejemplo, hoy día no hay un tribunal internacional en materia ambiental, de naturaleza general o regional, pero podría existir. Ahora solamente nos toca ir a la Corte Internacional de Justicia. En la Corte Internacional de Justicia, ¿cuál va a ser la visión que tenga? Una visión desde el derecho internacional general, obviamente, con sensibilidad de las normas especiales, pero, nuevamente, la visión la va a realizar desde el derecho internacional general. Estas reflexiones, ¿a qué cosa llevan? Finalmente, porque ustedes decían, bueno, ya terminó la presentación, ¿qué cosa es lo que quisiera tal vez plantearles? Volvamos tal vez muy rápidamente, a ver si lo puedo hacer mucho más rápido, ¿sí?, a las imágenes que yo les planteaba. Entonces, en definitiva, esto no expresa la fragmentación que existe en el derecho internacional contemporáneo. Definitivamente no es así, porque no hay una ruptura, no hay una destrucción del núcleo que sería el derecho internacional general. Dicho sea de paso, esta es una imagen de un disparo. Esto no es lo que expresa el derecho internacional cuando se produce la fragmentación. Esto podría ser la fragmentación de un vidrio, pero les repito, no es el fenómeno que nos ocupa. Esta tampoco. Y tampoco, ¿por qué? Porque hemos visto que los regímenes especiales no son una copia, un calco en chiquito de lo que es el derecho internacional general. Hay diferencias. Hay principios propios. Hay reglas propias. Hay conceptos propios. Entonces, tampoco esta imagen va a ser una imagen satisfactoria para efectos de poder presentar lo que es la fragmentación del derecho internacional actual. ¿Y yo en qué me quedaría? Tal vez me quedaría en esta. Quedaría en esta porque creo que el derecho internacional hoy en día, y esa rama que ustedes pueden ver acá con la hojita, que es el derecho internacional general, es el que nutre a todo. Yo creo que si estudiamos la ramita, destruimos el tallo que une el racimo, las uvas no van a poder subsistir. Si las uvas se van cortando, se van independizando, como sería la idea de un régimen autónomo, simplemente mueren. Las uvas crecen y se fortalecen en la medida en que hay un tallo que sirve, digamos, de elemento común.
y que este elemento común es el que de alguna manera lo nutre y también, digamos, fortalece a todo el vacío. Pero evidencia también el problema actual. Las uvas son independientes. Acá no vemos ninguna uva siamesa, por así decirlo. Las uvas son independientes y eso lleva a que cada una quiera decir, yo soy un régimen especial, yo soy distinto, no tengo ninguna vinculación con los demás. Le podré parecer, pero no somos completamente distintos. Entonces, con esto, digamos, quería compartirles algunas ideas sobre el tema de la fermentación y dejar, digamos, siempre un tema, un espacio para que podamos compartir, para que podamos discutir, porque, les repito, es un tema interesante, es un tema que para muchos es teórico, yo lo veo con muchas aplicaciones prácticas, con muchas preguntas más que con respuestas. Pero creo que esta es la idea de un programa de capacitación como este, que es un programa de capacitación que va más allá de las reglas básicas o de lo básico del derecho internacional y que nos confronta precisamente a aquellos límites que muchas veces encontramos o problemas que encontramos en el derecho internacional contemporáneo. Muchas gracias entonces por la atención. Muchas gracias, doctora, por la capacitación, la presentación de ese tema interesante de la fragmentación de derecho internacional que involucra a distintos regímenes especializados, ¿no? Porque hay gente que está interesada en el derecho internacional de derechos humanos o en el derecho internacional humanitario o en general sobre el derecho del mar también que ha mencionado. Entonces, ¿cómo a veces difiere ciertas normas de ciertos regímenes con los otros, ¿no? Se discute mucho si eso es un problema o no, o más bien ayuda a establecer derechos en ciertos aspectos o ciertos vacíos. Pero bueno, por favor, sería bueno que de tener algunas dudas lo transmitan. La doctora va a poder absolverlas. Esto para todos los miembros, si gustan lo pueden escribir o lo pueden levantar su manito. Pareciera que les habría quedado... Que no ha habido ninguna pregunta. Aquí hay una. Ah, sí, hay una. Genial. Paola Miranda. Doctora, buenos días. Sobre el tema yo pensando en use detergentes. ¿Las resoluciones de la Asamblea General pueden ser tomadas en cuenta para configurarlas? Muchísimas gracias, Paola, por la pregunta. Realmente es una pregunta bien interesante. Claro, las resoluciones de la Asamblea General, en principio, no producen derechos. Ustedes saben muy bien que la Asamblea General de Naciones Unidas no tiene facultades legislativas. Sin embargo, en la Asamblea General se puede expresar cierto consenso. Las opiniones, por ejemplo, de los estados quedan en las actas y podemos nosotros identificar cuáles han sido los planteamientos que ellos han hecho. Hay muchas resoluciones, y pensemos en alguna que seguramente ustedes como estudiantes las han estudiado, la famosa resolución 2625, en la cual, digamos, se plantean una serie, digamos, de contenidos para los principales principios de derecho internacional aplicables en las relaciones entre los estados. Entonces, nosotros vamos a encontrar que allí el consenso de los estados, es decir, el resultado de la votación, con cuántos estuvieron a favor, cuáles son los pronunciamientos, evidentemente en la línea de lo que tú planteabas, Paola, nos va a ayudar, digamos, a identificar si estamos frente a una norma de derecho internacional de carácter imperativo por el respaldo que este pueda tener. Sin embargo, digamos, eso me parece una buena opción y estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Sin embargo, yo creo que ya en el mundo real, en la práctica, no siempre vamos a encontrar una resolución de Asamblea General que tenga, digamos, un 100% de aprobación. Siempre van a haber aquellos, digamos, que puedan estar en contra o abstenerse. Y entonces, ahí la pregunta sería, en los términos que planteaba Eun-Jung, ¿podemos estar frente a un desacuerdo razonable o no razonable?
Si el desacuerdo planteado no es razonable, entonces vamos a entender que lamentablemente, digamos, el desacuerdo no va a tener mayor implicancia, porque vamos a tener que entender que las normas de, digamos, que lo que han decidido los demás están efectivamente identificando una regla de derecho internacional, hay un consenso evidente. Sin embargo, digamos, si el desacuerdo sería razonable, ahí podemos tener un problema, pero tendríamos que verlo entonces caso por caso, ¿no? Y te agradezco, Paola, la pregunta. Gracias, doctora. Y aquí hay otra pregunta, de Marco Loaiza. Dice, doctora, buenos días. Uno de los requisitos de las normas de Jus Cogens, se movió un poco, es que no tenga parte en contrario. Entonces, ¿por qué el principio de prohibición del uso de la fuerza es una norma de Jus Cogens? Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Una pregunta bien interesante. Yo la refrasearía, si me permites, de esta manera. ¿Por qué la norma de Jus Cogens tiene excepciones? Porque no es que tenga un pacto en contrario, sino tiene excepciones. Es decir, la norma de Jus Cogens, y es un tema que en el PSL lo hemos visto con Jocelyn este semestre, digamos, y con algunas personas, que la norma de prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, digamos, es una disposición que se va gestando digamos, desde finales del siglo XIX hasta, digamos, llegar a la prohibición expresa que está en la Carta de Naciones Unidas. Pero a mi entender es una prohibición, es una norma imperativa que va, digamos, que es viva, digamos, va adaptándose, y desde que nace, en los términos en que tú lo planteabas, digamos, Marco, hay dos excepciones. Dos excepciones, y una es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene facultades para efectos de poder disponer acciones bélicas, es decir, uso de la fuerza, digamos, institucional. Es decir, lo que hay es la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza dentro del esquema de Naciones Unidas para los estados individualmente. La única excepción es entonces la legítima defensa. ¿Por qué sigue siendo una norma de Jus Cogens a pesar de tener una excepción que es la legítima defensa y el capítulo 7? Porque se entiende que es una norma fundante del derecho internacional contemporáneo. O sea, el orden internacional se construye en base a esta prohibición que tiene como contracara la solución pacífica de controversias. Esa es la explicación. O sea, yo me he hecho la misma pregunta que tú muchas veces, y en realidad es en buena cuenta el consenso de los estados. O sea, los esclavos dicen, ¿sabes qué? Vamos a evitar hacer uso de la fuerza, excepto cuando nos ataquen y estemos en una situación que nos haga, digamos, estar digamos, en indefensión. O sea, me están atacando, están llegando fuerzas extranjeras, yo tengo que tener, están ingresando a mi territorio, yo tengo que tener el derecho de poderlas repeler. Lo que pasa es que no puedo llegar hasta su capital, ingresar en el territorio extranjero sobre pretexto de que estoy haciendo una acción represiva. Eso no. La legítima defensa, y ahí podríamos también discutir sobre los alcances de la legítima defensa, se supone que en el esquema de Naciones Unidas, en el artículo 51, es una acción ex post, es decir, frente a un ataque armado, es una reacción frente a un ataque armado y tiene un ámbito limitado, porque tienes que notificar al Consejo de Seguridad y apenas tome nota el Consejo de Seguridad y asuma funciones, inmediatamente ya no va a haber posibilidad de poder entonces seguir tomando acciones militares, supongamos, contra el Estado agresor, porque el Consejo de Seguridad va a tomar las medidas correspondientes. Pero sí, o sea, algunos consideran que es una incoherencia, que tú puedas tener una norma imperativa que admite excepciones, porque no hay pacto en contrario, pero sí hay excepciones. Entonces ahí, Marco, podríamos tal vez seguir discutiendo ese tema en una próxima oportunidad, pero es un tema muy interesante. Y Carolina, si tenías la misma duda, digamos, muy bien, al contrario, te agradezco la pregunta, te agradezco el interés. Y claro, uno podría pensar, no, la prohibición del genocidio no tiene excepción. O es que yo puedo cometer genocidio en supuestos ABC. No. La solución pacífica de controversias no tiene excepción, digamos, pero la prohibición del uso de la fuerza, que se supone que es la norma fundante, básica, es fundamental, ahí sí encontramos una excepción. Pero yo creo que es una fórmula hasta cierto punto de consenso
digamos, de la propia comunidad internacional. De lo contrario, tampoco sería una norma imperativa. Y yo creo que allí sí tendríamos un problema en la medida en que si volvemos a entender que los estados son libres de poder ejercer la fuerza armada, básicamente, en cualquier contexto, en defensa de sus intereses o en búsqueda de solucionar sus controversias, este mundo que tenemos sería todavía mucho más peligroso y más frágil y vulnerable, creo yo. Sí. Vivian. Hay otra pregunta, sí, de Vivian. Doctora, buenos días. Quisiera saber si habría forma de que los denominados derechos blandos se conviertan o transforman a normas de jus cogens. Quizás tiene un nexo diferente o no. Gracias de antemano. Muchísimas gracias, Vivian. Justamente, digamos, cuando estuve preparando esta presentación iba a poner algo sobre el soft law, derechos blandos, pero al final decidí no hacerlo porque dije, tal vez va a resultar siendo un poco confuso hablar de normas imperativas y normas de derecho blando. Tal vez el soft law en realidad es aquello que surge con un fraseo. Yo siempre digo, el soft law no es cualquier texto persuasivo. Es un texto persuasivo que tiene, digamos, una formulación normativa, es decir, está fraseado como si fuese una norma jurídica. Por ejemplo, tenemos las guías que, digamos, se hacen, o las recomendaciones o los lineamientos, en los cuales, claro, que hay textos que explican por qué está ese lineamiento, esa guía, etcétera, pero hay una formulación que podría haber sido una norma. Entonces, esos derechos blandos yo creo que son importantes porque de alguna manera permiten muchas veces que los estados, que tienen siempre una presión política muy fuerte para la toma de decisiones, puedan entonces sentirse en la libertad de no pronunciarse a favor. Es decir, yo no tengo por qué como estado participar en la producción de una norma de soft law, lo pueden hacer otras entidades, por ejemplo, pueden hacerlo entidades de especialistas, de académicos, y sin embargo, de repente digo, bueno, esto me persuade, y lo aplico. Y lo aplico porque quiero, un acto de soberanía, sin necesidad de depender de otros, que sería el tema de un tratado, o de la creación de una costumbre. Entonces, lo hago libremente y de repente otros empiezan a hacer lo mismo, y la norma se puede convertir en una práctica internacional, porque no necesariamente tiene que llegar a ser un tratado, a estar contenido en un tratado. Pero para que den el salto al jus cogens, tendría que ser una norma, yo la entiendo como una norma fundante, una norma sobre la cual no cabría, digamos, objeción de que todos entendemos que es una norma, digamos, jerárquicamente superior a las demás. Por eso es que siempre, digamos, hay que tener en cuenta que el artículo 53, tal como está diseñando lo que es una norma de jus cogens, enfatiza los resultados. ¿Sabes qué? Sobre esa no puede haber un pacto en contrario, más que conceptualmente qué cosa es esta. Entonces, volviendo a tu pregunta, Nicole, ¿podrían convertirse? Sí, pero tendrían que hacer un salto de garrocha, o sea, tendrían que la norma de soft law persuadir a los estados que resultan siendo persuadidos, cumplirla, llevarla adelante, que haya, digamos, una extensión general, porque una de las cosas que caracteriza una norma de jus cogens es la generalidad, que es una norma de derecho internacional general, y por último tendríamos que, tendría que surgir de alguna fuente, por ejemplo, podría ser una fuente consuetudinaria o ser expresión de un principio. Tendríamos que verlo caso por caso. Sí. Genial, doctora. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay otra pregunta, yo quisiera, tal vez, Jocelyn, antes de terminar, agradecerles infinitamente a Jus Inteligentes, a Rimanacuy, a Commonwealth of Law, al ALEF, y a todos aquellos que están presentes hoy día por haberme acompañado este sábado en la mañana. Gracias por la invitación. Para mí ha sido realmente un placer, un gusto haber estado con ustedes. Espero que no sea la única ni la última vez que nos reunamos. Les deseo muchos éxitos y que ustedes puedan seguir adelante, digamos, profundizando sus conocimientos en derecho internacional
Y como les decía en su momento, cuenten siempre con el Instituto de Estudios Internacionales, que yo dirijo, para efectos de poder hacer alguna alianza estratégica, alguna actividad en futuro. Sé que ya para este año queda muy poquito, porque estamos ya en el penúltimo mes y muy probablemente ustedes van a empezar a tener exámenes, evaluaciones o ya las mismas tareas del final de año, pero lo que yo quiero decirles es que no nos olvidemos de poder establecer algún tipo de actividad y volvemos a encontrar. Sí, Carolina, tenía acá un comentario de Carolina, no sé si lo puedo leer, Jocelyn, o lo Sí, quieres leer claro. tú. Como usted guste, si gusta se le hace mejor que lo lea o... ¿Sí? Ya, perfecto, sí. Ok. Carolina dice, muchas gracias por su ponencia, doctora. Sobre el mismo tema, la excepción del uso de la fuerza en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas parece tener naturaleza reactiva, pero leí que existe en la costumbre un derecho a la defensa anticipada en determinadas circunstancias. De manera específica, lo que leí en el caso, voy a bajar un poquito más, lo que leí en el caso del incidente Caroline entre Reino Unido y los United States, ¿ambos contenidos serían parte de la misma norma de Jus Cogens? Ya, Carolina, excelente pregunta. Ahí hay dos cosas que hay que tal vez, no sé, tal vez pues sí sabía. La norma de Jus Cogens es la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza. Entonces, la excepción es el artículo 51, y el artículo 51, como toda excepción, tiene, digamos, una interpretación restrictiva, y por eso es que el artículo 31, el 51, al momento de ver el texto, es un texto reactivo, es decir, frente a un ataque armado, es decir, no es que todo el tiempo, digamos, puedas ejercer la legítima defensa, sino en la medida en que existe un ataque armado. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de la legítima defensa? ¿Qué cosa es lo que ha existido antes de 1945 y después de 1945? Esa es una de las preguntas, digamos, interesantes que hay que plantearse. Yo creo que hasta antes de 1945 resultaba siendo claro que la legítima defensa en general era entendida como reactiva, es decir, tú como Estado no vas bombardeando todas las bases militares o todos los lugares donde hay almacenamiento de armas de un Estado vecino, simplemente para evitar que en un futuro te ataque. Eso podría ser inclusive para algunos no necesariamente una conducta sana, ¿no? Vas atacando a los demás para que nadie pueda atacarte en el futuro. Y además no es razonable en las relaciones internacionales. Entonces, si nosotros empezamos a ver en realidad los casos que han existido y que estén documentados antes de 1945 sobre legítima defensa, normalmente vamos a encontrar que el hilo conductor es que es una legítima defensa reactiva. ¿Qué es lo que o ex post, como se le llama, frente a un ataque armado? ¿Qué es lo que sucede frente a los supuestos, digamos, de una legítima defensa preventiva? Lo que sucede es que hay estados que tienen como forma de expresión política el evitar que exista, digamos, una amenaza, o ven como una amenaza, que un estado vecino o un estado, digamos, que le es hostil, tenga, por ejemplo, cierto armamento. Imaginémonos que, bueno, ahora ya las cosas han cambiado porque hay una relación mucho más pacífica, digamos, mucho más fluida y amistosa con Ecuador, pero imaginémonos que estuviésemos 30 años atrás, cuando todavía no se había cerrado el tema limítrofe entre Ecuador y Perú, y Perú, por ejemplo, viese que Ecuador hace una compra de armas importante y decide hacer una incursión militar en su territorio, violando, digamos, la integridad territorial, haciendo un ataque armado y entonces destruyendo, no sé, un hangar con nuevos aviones de combate o una base de almacenamiento de armas, digamos, que ha comprado con mucho sacrificio Ecuador. Entonces, allí, digamos, no sería una legítima defensa preventiva, en sentido, digamos, no sería una legítima defensa como excepción a la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza. Yo creo que sería una acción del Estado que contrariamente violenta obligaciones internacionales. Por eso creo que la legítima defensa, como excepción a la norma de Jus Cogens, tiene que ser siempre interpretada de manera restrictiva. Y van a haber, digamos, sectores de doctrina, pienso doctrina anglosajona básicamente,
que van a sustentar esa posición por la manera en que hacen, digamos, política esos estados y cómo ellos reaccionan, por ejemplo, frente a ciertas situaciones. Sin embargo, en general, la legítima defensa es entendida, digamos, como ex post. O sea, tú me atacas, entonces reacciones. Lo que tú decías reactivamente. Sí. Genial. Genial, doctora. No sé si habrá otra pregunta. Pero bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por nuevamente decirnos que sí para ser parte de estos espacios, en apoyarnos continuamente. Como usted ya ha mencionado, tenemos como que una unión con el instituto que usted representa y también con su persona, ¿no? Como profesora del Derecho Internacional y como miembro del Consejo Consultivo de Youth Intergentes. Y nada, nos queda a nosotros establecer los lineamientos, como usted en un inicio nos recomendó, también ahora en la apertura de esta actividad, que es establecer los lineamientos para que haya continuidad en estos espacios, ¿no? Para que no termine aquí o este año o el otro, sino que ya sea un producto o algo propio, la esencia propia de Youth Intergentes. Entonces, nuevamente, gracias, doctora, y sé que los miembros de la asociación, tanto como la de las otras asociaciones, van a seguir contando con usted, con su capacidad, con sus enseñanzas y con todo lo que esté en sus manos. Un abrazo y espero que siga bien en todo, y gracias nuevamente. Cuídese mucho. Muchas gracias, cuídense a todos, un gran abrazo, y esperamos vernos muy pronto y muchos éxitos en lo que queda del año y en la capacitación. Espero, sí, para terminar puntual. Chao, cuídense, chao, chao. Chao, doctora, cuídese. Chao.